Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos en la semana 9. Bueno, en esta semana vamos a ver la comunicación en el sistema hombre-máquina, los dispositivos informativos y visuales, también los dispositivos sonoros, los indicadores, las interfaces, los instrumentos, principio de diseño de la ergonomía, disposición jerárquica de los controles y las pantallas, y la industria y ergonomía 4.0. Vamos a incluir usabilidad, confianza, confortabilidad y los aportes de la cibernética colaborativa y la inteligencia artificial. Comenzamos con la comunicación. El concepto más básico de comunicación concibe el hecho que un mensaje en particular originado en el punto A llegue a otro punto destinatario llamado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. Es decir, acá vemos dos señoras charlando, humano a humano, conversando, tienen una distancia entre sí y emiten sus distintos mensajes. Ya vamos a ver un poquito más adelante la complejidad del mensaje. La comunicación implica la transmisión y recepción y un proceso de respuesta de una determinada información. Eso es la comunicación. Los tipos de comunicación que vamos a citar son la comunicación humano-humano, como vimos aquí, y la comunicación humano-máquina. Cabe señalar entonces que tanto la información como la comunicación supone la existencia de un proceso que expone determinados mecanismos. Ahora vamos a ver esos mecanismos. Los mecanismos de la comunicación. Acá vemos cómo funciona una comunicación cualquiera. Por ahí a veces no le prestamos atención, pero vean todo lo que sucede. Hay un estímulo, un umbral de estímulo, que es una voz, una palabra, lo que sea. Hay una sensación en el oído, se produce un impulso nervioso, hay un umbral de ese impulso nervioso, no puede ser ni muy fuerte ni muy bajo porque no lo entiendo, y si es muy fuerte me daña el oído. Entonces, aparece una señal nerviosa que se percibe en el cerebro y el cerebro transforma en información. Lo representa allí en un procedimiento de la propia información, porque va a comparar patrones que ya tiene establecido el cerebro. Patrones de aprendizaje, por supuesto. La persona toma una decisión de responder, hace la respuesta, y la respuesta que viene de vuelta como estímulo de retroalimentación a la persona que está escuchando, pero también vuelve a la persona que habló. Entonces hay una percepción del estímulo por el receptor sensorial, ¿no? Bien, esto es lo que pasa en una comunicación cualquiera. Estamos hablando humano-humano, humano-máquina es exactamente igual. En cuanto a la comunicación humano-humano, tenemos un lenguaje, podemos establecer un diálogo, a veces hay interferencia, ¿no? Interferencia, que se digo, ruido, ¿no es cierto? Mucho ruido de fondo que no se escucha nada, no puedo prestar atención. Bueno, eso generalmente desnaturaliza el mensaje. Ahora bien, hablando del mensaje, en la comunicación entre humanos decimos que existe un emisor y un receptor. Acá tenemos el emisor, acá tenemos el receptor, ¿no? Y un código, un medio de comunicación y un mensaje. Es decir, acá tenemos el medio de comunicación, se está transmitiendo un mensaje a través de un código. El código de comunicación es el lenguaje. En un diálogo, por ejemplo, los roles del receptor y del emisor se comparten.
Y el mensaje ahí comienza a complejizarse. Entonces, por lo cual se deben extremar todas las medidas para evitar las interferencias y los ruidos que lo desnaturalicen, ¿no? Que es lo que veníamos hablando anteriormente. En cuanto a la comunicación humano-máquina, es exactamente lo mismo. Hay que evitar las cosas que lo desnaturalizan. Y existen indicadores auditivos, principalmente de sistemas de alerta. Entonces, cuando no se puede utilizar una comunicación verbal ni visual, pero de todos modos se tiene que alertar con la finalidad de evitar accidentes o confusiones, se utilizan señales destinadas a prevenir acerca de una determinada información, por ejemplo, los bomberos, la ambulancia, el retroceso de los vehículos pesados, la alarma de calderas industriales, etc., ¿no? Entonces, las señales auditivas que deben ser fácilmente identificables y distinguibles de cualquier otro sonido, porque ellas van a proporcionar siempre la misma información y van a tener una determinada insistencia. La señal auditiva siempre es fácilmente identificable. Yo me doy cuenta si viene un bombero o viene la ambulancia, porque son distintas las sirenas. O si viene la policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay un retroceso de un vehículo pesado, es distinta la alarma de ese vehículo pesado. Yo ya sé que se trata de un vehículo pesado. Es muy distinta a la alarma de una caldera, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque la señal auditiva debe ser fácilmente identificable y distinguible de cualquier otro sonido que se proporcionará. Y siempre va a proporcionar la misma información, siempre va a ser igual y tendrá una determinada insistencia, siempre el mismo tipo de insistencia, para no confundir. Si se encuentran tableros, estos indicadores auditivos o en sala de control, tendrán un tono y un nivel de audición y una ubicación controlada para no incomodar, pero sí para alertar eficientemente y con la repetitividad necesaria. Creo que está claro el tema, ¿no? Bien, vamos ahora a la comunicación cuando hay indicadores de colores. Hay una señalética, hay símbolos. Entonces las indicaciones por colores, sean pictóricas, simbólicas, son otra forma en que se utilizan los códigos de comunicación. Por ejemplo, por colores en contenedores de residuos, en caños industriales, por pictografía, señales de tránsito, pictogramas de seguridad, salida, puerta de acceso restringido, de acceso determinado, por simbología, por ejemplo, los indicadores de vuelo, los graficadores, los termómetros, los voltímetros, tienen una cierta simbología donde me permiten entenderlo, comprenderlo. Entonces tenemos indicadores por colores. Vamos a ver si podemos. Acá tenemos indicadores por colores, indicadores pictóricos e indicadores simbólicos. Bien. En la comunicación humano-máquina, en el sistema hombre-máquina, se utilizan lenguajes, interfaces y dispositivos. Para la comunicación entre el humano y la máquina se van a utilizar siempre esos lenguajes, esos dispositivos, esas interfaces, porque facilitan la interacción. Entonces, los lenguajes de programación son un ejemplo. Mientras que a ciertos dispositivos se lo puede catalogar en determinados casos como elementos periféricos de entrada y de salida. Ellos van a posibilitar el intercambio de datos. Un ejemplo, en una casa con una computadora hogareña podemos darnos cuenta cuál es un periférico de entrada y uno de salida. El periférico de entrada podría ser el mouse. Yo estoy enviando una señal que se ve, que la recibe la máquina y la interpreta.
pero a su vez hay un periférico de salida que es la pantalla, el monitor, ¿no es cierto? De tal forma que cuando yo veo el monitor, estoy recibiendo un informe que me está enviando la máquina. Y hablando de dispositivos, los dispositivos individualmente y en su conjunto, aquellos que van montados en centro de operaciones, sala de control, como acá, deberán ser portadores de un diseño de normas y disposición y presentación y uso con la finalidad de evitar fallas y fallas en la percepción que deriven en confusión o malas interpretaciones y o accionamientos accidentales o no autorizados. Entonces vamos a ver acá ejemplos. Perdón. Este es un centro de operaciones. Acá hay ciertas normas de disposición y de presentación y de uso que vamos a observar claramente. Todos estos elementos van a reaccionar, en este caso tiene unas flechas que van a subir y bajar, no vamos a hablar de qué se trata ni nada, pero entonces suben y bajan estas flechas, o a veces lo que gira es el tambor, esto que está acá. Entonces, cuando sube el tambor o baja el tambor, indica siempre lo mismo, es decir, cuando este sube es porque aumenta, si baja es porque desciende. Si las agujas estas suben o bajan, cuando sube aumenta, cuando baja desciende. Nunca es al revés. Entonces, con una sola visión, yo estoy viendo si está subiendo o si está bajando. Con respecto a las palancas. Las palancas, en realidad, van a tener, en este caso, tienen 3 posiciones. Reposo, si va para este lado con acción 1, si va para el otro lado con acción 2. Todas las conexiones 1 van a ser, por ejemplo, las bombas 1. Toda la conexión 2 van a ser, por ejemplo, las bombas 2. Siempre a la derecha, por ejemplo, la bomba 2, a la izquierda la bomba 1. Siempre igual. En el caso, para evitar accionamientos accidentales o no autorizados, muchas veces están estas llaves, que tengo que poner una llave adentro para poder accionar la palanca. Y también están lo mismo. Acá está en un estado de reposo y a la derecha conecta y a la izquierda también conecta, pero conecta, por ejemplo, motor 1 y motor 2. Bien. También las alarmas visuales también van a indicar lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos una alarma visual encendida, acá tenemos otra encendida. Una dice una cosa, otra dice otra. Las otras están apagadas. Todas las rojas que se enciendan tienen un motivo. Todas las verdes que se enciendan tienen otro motivo. Para estar encendidas me refiero, ¿no? Bueno, dentro de los dispositivos de entrada y de salida, vamos a encontrar, por ejemplo, los contadores, los diales, los cuadrantes, los botones, las palancas, como también pantalla, impresora, graficadora, rotámetro, indicador de nivel y pantallas táctiles. Entonces, eso es un ejemplo de dispositivo, pero se tendrán que interpretar fácilmente y sin interferencias visuales. Nada en el medio, ni con exceso de información. Su mensaje tiene que ser claro, simple, sencillo, efectivo y eficiente. Por ejemplo, acá tenemos un termómetro que indica directamente, de manera digital, la temperatura. Acá tenemos otro termómetro
que no indica claramente la temperatura, pero sí indica si va subiendo o si va bajando la temperatura porque la aguja se mueve. Si se mueve a la derecha, sube la temperatura, si se mueve a la izquierda, baja. Entonces, un dispositivo, en este caso, es cuantitativo. Ahí te indica la cantidad. Y acá te indica la cualidad. Es cualitativa. Entonces acá tenemos cuantitativo y acá tenemos cualitativo. El cualitativo te dice, mira, tenés el tanque, por ejemplo, en el auto, ¿no? Y a la mitad, más o menos lleno, pero no te dice cuántos litros tenés. En este caso, en el auto, por ejemplo, también te dice, bueno, estamos bien porque no estamos cerca del rojo. No hace falta llegar al rojo, bueno, una forma de decir, ¿no? Pero si vemos que la aguja aumenta, sube, hay un problema. Bien. Cuando indican hacia abajo, los movimientos, cuando suben, van hacia la derecha. Cuando indican hacia arriba, los movimientos cuando suben también van a la derecha. Así que no hace falta, si estaba para abajo o para arriba, lo mismo subiendo, tiene que moverse hacia la derecha. Bueno, los dispositivos de accionamiento pueden ser del tipo dicotómico, que indica un estado como encendido o apagado, subir o bajar, etc. O del tipo selectivo. Por ejemplo, la palanca de cambio del automóvil es selectivo, ¿cierto? Yo tengo que seleccionar la marcha. Bueno, acá tengo también una palanca selectiva, como habíamos hablado antes. Acá está en reposo. Si lo muevo para acá, esto va a accionar la bomba 1, por ejemplo, y si lo muevo para acá, esto va a accionar la bomba 2, por ejemplo. En cambio, los dicotómicos, yo tengo que apretar un botón para encender y otro botón para apagar. Tiene dos estados. En cambio, los otros tienen más estados porque tengo que seleccionar los estados. Esa es la diferencia entre los dispositivos de accionamiento dicotómicos y aquellos que son selectores. Entonces, estos que vemos acá son periféricos o dispositivos de entrada. Le voy a dar una información. Estos que vemos acá arriba son de salida. Me proveen una información. Cuando hablamos de la interfaz hombre-máquina y de la relación entre los sistemas, los instrumentos y los controles, tenemos que saber que para mantener un mensaje lo más fiel posible y sin interferencias ni accidentes, es necesario buscar compatibilidad, la usabilidad con la identificación de controles, como también evitar accionamientos indeseados, manteniendo siempre la relación control-dispositivo, evitando sobrecargar con información jerarquizando la misma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, vamos a ver en este caso, el primer caso que tenemos acá. Hay una sobrecarga de información y no está jerarquizada, no se sabe qué es qué cosa, porque acá tenemos una información, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Eso a veces marea, por eso no es conveniente hacerlo así. En este caso, esta es una sala de control de una planta eléctrica de acá de Buenos Aires, y acá está sentada la persona que se fue. Y fíjense cómo está todo organizado. Todo lo que sea cercano, lo que necesita utilizar al momento, lo tiene bien pegadito. Lo que tiene que utilizar a posteriori o un poquito más allá, o algunas veces lo tiene más alejado.
Acá tiene cierto tipo de información sencilla. Acá hay un pasillo entre esta parte y esta parte. Hay un pasillo donde puede pasar una persona caminando. Toda esta información que está atrás es como para dar un pantallazo, mirar y nada más. Lo importante es esto que está acá. Entonces, pasa una persona caminando por acá y registra a mano, por ejemplo, todo esto. Pero esta persona que está sentada cada tanto tiene que hacer una miradita, si ve alguna cosa media extraña, llama al auxiliar para que pase y haga el registro. O, en algunos casos, al final del turno, se saca la impresión, porque estos son graficadores e impresores también. Bueno, entonces de esa forma la información está jerarquizada, se evita sobrecarga de la información. Por otra parte, cuando yo tengo que compatibilizar la usabilidad con la identificación de los controles, recurro a este tipo de tablero, ¿no? Donde yo tengo acá, en este caso un selector, pero también tengo una identificación si se enciende o no determinado cosa que yo quiero encender. En este caso yo tengo un selector que puedo seleccionar derecha, izquierda, acá tengo rojo y verde. Acá tengo un selector que lo único que puedo seleccionar es encendido o apagado. Esto es dicotómico, por más que tenga forma de selector es dicotómico. Este también, aunque tiene un 0 acá, es dicotómico, porque está usado con un solo color. Acá también está usado con un solo color. Entonces muchas veces ocurre que encienden tanto a derecha como a izquierda. Eso, si bien es cierto, puede ser aceptable, pero a veces lleva a confusión. Por otra parte, acá tenemos, para evitar accionamientos indebidos, tenemos una llave. Cuando la llave está puesta e inclinada hacia un costado, se puede utilizar. Si no, no. Y cada uno de los ojos de buey, estos, así se llaman, tienen una indicación. Está claramente indicado de qué se trata. Bien, entonces, cuando hay una comunicación efectiva, cuando no hay errores, como acá, algunos, funciona todo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque se evitan accionamientos indeseados, se mantiene siempre la relación control dispositivo y se evita sobrecargar con información y aparte se va jerarquizando la información. Vamos a ver esto. Esto es un centro de operaciones, es un centro de control. Los sistemas, los instrumentos y controles como pantalla, dispositivos informativos, visuales, sonoros, como distintos tipos de controles, tendrán una disposición por jerarquía y por percepción y utilización inmediata, cumpliendo los diseños de la ergonomía, porque justamente veníamos hablando ya semanas atrás cómo eran esos diseños de ergonomía. Entonces acá tienen una buena silla donde tienen cosas cercanas, cosas un poco más lejanas. Acá pueden ver, tener la información que necesitan esta persona que está sentada acá, lo mismo que esta, lo mismo que estas otras. Pero hay información general que va destinada a un grupo. Por ejemplo, la información que está acá va destinada a los grupos que están acá. Esta información que está acá va destinada a los grupos que están en esta línea. Esta va destinada a los grupos que están en esta línea. Y esta información va destinada a todo el grupo que está en esta línea. Entonces, hay informaciones que son generales que van a estar más lejos y las particulares van a estar más cerca. Continuando con la comunicación de hombre y máquina, vamos a ver qué sucede con la industria 4.0, ¿no? Que ya veníamos hablando de esto. Entonces,
Hace unas décadas los dispositivos de entrada y salida como botones, palancas, lectores, graficadores, teclado, pantalla, eran la única manera que teníamos nosotros para comunicarnos con las máquinas. Pero por otra parte, los esquemas de eventos para dirigir el funcionamiento de una máquina tuvieron un importante avance desde finales del siglo XX. Los programas esos pasaron de ser electromecánicos, físicos, a ser electrónicos y luego puramente virtuales. Entonces, eso aceleró el desarrollo de nuevos lenguajes, de interfaces más cercanas al hombre, como son los entornos gráficos. Antes existía, por ejemplo, en la computadora, hablamos de cosas hogareñas para entenderlo mejor, a los más viejos como yo, el DOS, lo conocíamos. No había nada gráfico, había que escribir todo. Después aparecieron los entornos gráficos, Windows, por ejemplo. Anteriormente, bueno, había aparecido Mac. Entonces, ese desarrollo de nuevos lenguajes y de interfaces más cercanas al hombre empezó, como estábamos hablando, con entornos gráficos, después con el reconocimiento de la huella dactilar, el reconocimiento facial, las pantallas táctiles, el Internet de las cosas, como vimos, los anillos esos que yo puedo abrir una pantalla inclusive en el aire, trabajar sobre una pantalla en el aire, los robots colaborativos que habíamos hablado, o cobots, los asistidores, los planos de trabajo ajustables. Hay que tener en cuenta una cosa, recuerden que en el PowerPoint que tienen el link en el campus virtual, ahí tienen un link hacia un video que aparece en esta zona. Yo no lo puedo pasar acá por cuestiones de autor, entonces vayan a verlo y ahí lo van a poder observar bien. Bueno, en este caso es lo mismo, está el dibujo, pero hay otro video. En la era de la cibernética colaborativa, las nuevas interfaces de comunicación y el despliegue cibernético como parte integral de la máquina se van acentuando sobre los cobots, para que puedan captar no solo la voz, sino lo gestual, lo contextual. Y esa información es interpretada de forma fidedigna y detallada a fin de generar respuestas cada vez más asertivas. Entonces, la ergonomía 4.0 pretende aprovechar todos esos esquemas gestuales para distintos tipos de esquemas, no solamente los gestuales, para ordenar a un cobot, a un robot colaborativo que realice un trabajo repetitivo, por ejemplo, o un trabajo de levantamiento, con señas, a veces con la voz, otras veces con un control remoto. Entonces, la finalidad de aplicar esta idea en la etapa de programación es lograr relaciones amigables con las máquinas, para poder crear una usabilidad confiable que vaya a proteger al trabajador de realizar esfuerzos disergonómicos y a su vez otorgar confortabilidad. Así que el tema de la comunicación hombre-máquina en ergonomía 4.0 es muy importante porque de esa manera podemos lograr que estos aparatos de alguna manera nos ayuden a tener un trabajo mucho más descansado. En cuanto a la inteligencia artificial en la ergonomía 4.0, ahí ya estamos hablando del aprendizaje de las máquinas. Entonces, la intersección de la inteligencia artificial y la ergonomía está emergiendo muy rápidamente como una herramienta potente para crear ambientes de trabajo más seguros. Hay una fusión emocionante, que tiene un gran potencial para mejorar la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo, así que como para reducir el riesgo de lesiones también y para mejorar el bienestar general de los trabajadores.
El aprendizaje basado en la comprensión de datos y en la elaboración de conclusiones lógicas por parte de las máquinas y su constante perfeccionamiento abre caminos insospechados donde se rompe la barrera de lo especulativo y se despliega un cúmulo de expectativas, ¿no?, con respecto al futuro de la aplicación de la inteligencia artificial en el área de ergonomía. Hay cosas insospechadas de lo que va a ir apareciendo nuevo y de las cosas que podemos utilizar la tecnología para el beneficio del trabajador y también para el beneficio de la organización de la empresa. Bueno, llegamos al final. Bueno, esta semana vimos la comunicación hombre-hombre, hombre-máquina, la comunicación en sistema hombre-máquina, los dispositivos informativos, visuales y sonoros, indicación de interfase, instrumentos, principio de diseño de la ergonomía, disposición jerárquica de los controles de pantalla, industria de ergonomía 4.0, usabilidad, confiabilidad, confortabilidad, aporte de la cibernética colaborativa y de la inteligencia artificial. Es bastante. Ahora bien, recuerden que en los PowerPoint están varios videos que pueden ver, que yo no los puedo pasar acá, así que vayan al PowerPoint, el link ya saben dónde está, que está en el campus virtual, así que de ahí sacan el link y van a ver los PowerPoint. Nos vemos la semana que viene.